Hey, ¿qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a Vértices Podcast. Como todas las semanas, estoy con un invitado muy especial, como siempre. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para las preguntas que quieras hacer. Sí, muchas gracias. No sé si te quieras presentar para toda la banda. Claro que sí, mi nombre es Edna Estrada Cisneros, soy tanatóloga desde hace 10 años. Anteriormente solía ser abogada. Soy abogada también, tengo una maestría en Derecho. Hace tiempo que dejé de hacerlo y ahora soy tanatóloga. Hace más de 10 años ya que estoy ejerciendo la tanatología de manera clínica. Y bueno, ha sido una experiencia maravillosa, muy enriquecedora, muy esclarecedora. Eh, Muy que difícil, bueno, ¿no? pues fíjate que a mí no se me hace difícil. Lo que pasa es En que también serio. para ser tanatólogo hace falta tener cierto tipo de carácter, Sí. tener cierto tipo también de filosofía de vida, de creencias, ¿verdad? Y, y autocuidado, sí, Sí. también. O sea, yo creo que ahorita la van a estar preguntando, ¿qué es tanatología? ¿Por qué necesitan todo eso? Yo creo que vamos como a empezar con eso. Es correcto. Sí, bueno, la tanatología, pues para efectos de que lo pueda entender el público, ¿verdad? Es como un tipo de terapia especializada en las pérdidas, ¿sí? Ok. No solamente en la muerte, sino en cualquier tipo de pérdida. Sí puede ser, por ejemplo, que te mudaste y extrañas mucho tu ciudad, o las personas que viven en el nido vacío porque se fueron sus hijos y se sienten muy solos, Ok. o personas que se jubilaron y también sienten un vacío muy grande porque pierden como parte de su identidad. Sí. Sí, obviamente también lo más común, obviamente sí es que acudan las personas por fallecimientos de familiares, seres queridos, ¿sí? Y que se les complica el duelo y por eso van y piden ayuda, ¿verdad? También se solicita el servicio cuando hay enfermos terminales y la gente no sabe qué hacer, no sabe qué decir, no sabe cómo actuar. También se da mucha asesoría en esos temas, ¿verdad? Así es que todo lo que tenga que Sí. ver con la muerte, las pérdidas, es el área de trabajo de la tanatología. Qué difícil. O sea, luego, por ejemplo, se estudia o se especializa, o sea, por ejemplo, se estudia psicología y luego se especializa en tanatología. O... Pues fíjate que ahí está media interesante la situación porque no hay una licenciatura como tal en tanatología, Ok. al menos no aquí, en Monterrey. Creo que por ahí me encontré que había una licenciatura, pero no aquí en el estado. No está verdaderamente muy regulado y no necesitas ser psicólogo para ser tanatólogo, Ok. ¿sí? Entonces el punto es el siguiente. Los psicólogos sí deben de saber algo, por supuesto, ¿verdad? Pero es más bien como una especialidad. ¿Sí? Entonces, incluso los psicólogos, si quieren ser tanatólogos, tienen que estudiar tanatología, Sí, ¿sí? claro. Y luego, si estudias tanatología, que generalmente es un diplomado o una certificación de coaching tanatológico, pero si tú lo quieres aplicar como en la clínica, como atender pacientes, que darles terapia tanatológica, Ok. pues por supuesto hace falta mucho más estudios. Y eso no está verdaderamente reglamentado, o sea, eso es como las ganas que tengas de ayudar y que te sigas preparando, Ok. ¿verdad? Yo estudié el diplomado de tanatología, que es un año de estudio en la Ibero, aquí en Monterrey, que Sí, tiene un ya. diplomado de tanatología, pero cuando terminé me di cuenta que para lo que yo quería hacer se quedaba muy corto. Ok. Entonces me puse a estudiar, bueno, leí todos los libros sabidos y por haber del tema y todavía después me fui a seguir estudiando para poder aplicarlo en la clínica, así es que estudié un diplomado de habilidades en la interacción terapéutica, precisamente porque no era psicóloga. Entonces ahí me Ok. dieron todas las bases que se requería, ¿verdad?, para poder atender a pacientes en la clínica en el Ok. área de la tanatología. Y después me fui ampliando porque uno se da cuenta conforme vas tratando a los pacientes que hace falta también más conocimiento en otras áreas, porque a Sí, claro. veces pues se extiende a otras situaciones. Por ejemplo, en mi caso, después seguí trabajando y estudiando en el área de la psicotraumatología, porque la muerte en sí es un trauma para las personas, sobre todo cuando mueren en accidentes, homicidios, suicidios, estuvieron presentes, las imágenes fueron horrendas, cosas así, entonces se queda el trauma y entonces se Ok. requiere trabajar también con psicotraumatología, ¿verdad? Entonces después también pues seguí estudiando psicotraumatología, ¿verdad? Y seguí ampliando mis conocimientos y seguí, ¿verdad? Porque ya además pues tengo otro montón de especialidades ya
psicoterapia de pareja y en sistema familiar y en métodos de solución de conflictos y bueno, otro montón de cosas. En un chorro. Sí, pues es que, bueno, a mí me encanta estudiar y leer, es que, bueno, no he parado. Yo nunca paro, nunca paro. Acabo de terminar precisamente una especialización en tratamiento de la ansiedad y la depresión y estoy cursando ahorita otro diplomado o curso de filosofía clínica. Total, que te digo, siempre hay cosas que agregar, ¿verdad? Porque pues los humanos somos bien complejos y llegamos con situaciones muy complejas a la terapia, a solicitar ayuda, al acompañamiento. Entonces, nunca está de más. La psicoeducación, además, nunca está de más porque a veces no necesariamente es para dedicarte a dar terapia, por ejemplo, de pareja o dedicarte a dar terapia de familia, sino porque se requiere, porque las personas como quiera tienen una pareja, tienen una familia es para y tienen hijos. autodarte. Claro, por supuesto. Entonces también se ocupa mucho, ¿sí? Claro. Dar psicoeducación en muchos temas. Sí, o sea, yo soy totalmente de acuerdo con eso. O sea, deberíamos de estudiar, aunque sea para aplicarlo en nuestras propias vidas, ¿sabes? Exacto, así es. Nunca está de más tener todos esos conocimientos porque como quiera, como dices tú, pues para nosotros mismos, ¿verdad? Sí, claro. Así es. Y luego, por ejemplo, ¿por qué te decidiste por tanatología? O sea, ¿qué fue lo que te inspiró a irte por esa rama? Pues precisamente la necesidad de que alguien trabajara este tema del que nadie habla y que nadie trabaja. Te voy a decir qué fue lo que sucedió. Tengo una amiga que es maestra y en una ocasión me comentó que había fallecido la mamá de unos niños de ahí de su escuela y que la mamá se había suicidado y que los niños se habían quedado con un papá que además era alcohólico. Entonces, y me platicaba que se topaban a los niños, que ella se topaba a veces a estos niños, ¿verdad? En los pasillos de la escuela llorando. Sí. Y yo le decía, ¿y qué haces? ¿Y qué hacen con ellos? Y me decían, no, pues nada. Y yo, ¿cómo nada? ¿Cómo nadie hace nada? Y le digo, y luego el psicólogo de la escuela, y me dice, no, pues que sí tenemos psicóloga, pero como que pues se dedica más a la cuestión académica. Sí, no y pues, tanto exacto, dice, la verdad es que nadie hacía nada porque nadie sabía qué hacer. Y a mí me desespera, es que no es posible que nadie se acerque, aunque fuera a querer acompañarlos. Pero es que es un tema verdaderamente al que a la gente le saca, porque no sabe qué hacer, no sabe qué decir, y además la gente es fóbica al afecto, o sea, la gente ve a alguien llorar y no saben qué hacer con eso, ¿sí? Por eso es típico que te dicen, no, ay, no llores. Pues, ¿cómo no llores? O no estés triste. Pues es que se llora y se está triste cuando hay necesidad y cuando es el momento, ¿verdad? Pero la gente a veces no sabe cómo actuar en esos momentos y yo siento que verdaderamente hace mucha falta. Sí. Mucha falta. Sí. Ahora en la pandemia no te puedo explicar la cantidad de trabajo que tuve. Me imagino. Porque hubo muchos fallecimientos y los fallecimientos fueron... pues obviamente muy traumáticos, ¿verdad? Muy abruptos, ¿no? Sí, y muy singulares, porque en otras ocasiones que la gente fallece antes de la pandemia, pues tenías oportunidad de despedirte del cuerpo incluso, pero ahora ni siquiera eso. Los despedías en el hospital, no te dejaban verlos. Te entregaban las cenizas. Te entregaban las cenizas y Dios que te bendiga. Sí, fue una situación muy, muy fuerte y todavía estábamos viendo efectos de lo que quedó de esas pérdidas. Sí, claro. Fíjate, ahorita que mencionaste así rapidillo el tema de cómo la gente no se quiere acercar a alguien que está llorando, yo creo, desde mi ignorancia, que es porque no queremos enfrentar esos sentimientos que autopercibimos con todas las comillas del mundo como malos. O sea, yo creo que le damos la connotación de, es que si lloro es malo, si me siento triste es algo malo. Y yo creo que está mal esa percepción, ¿no? Sí, sabes que eso es muy común y les pasa mucho a los papás. Yo insisto mucho cuando doy pláticas para papás que no saben qué hacer cuando los niños están en duelo, ¿sí? En las escuelas, ¿sí? Que por favor los papás lloren delante de los niños. No pasa nada si lloran delante de los niños. Sí, eso es importante. Lo único que está, digo, sí, prohibidísimo delante de los niños es hacer comentarios catastróficos, como yo me quiero morir entonces también, o me quiero ir detrás de él, ¿verdad? O para qué me sirve la vida. Obviamente esas cosas no, ¿verdad? Sí. Pero llorar es perfectamente natural y deberíamos poder llorar delante de los niños para que también es como un permiso implícito de puedes llorar. O sea, yo estoy llorando, tú puedes llorar también. Y juntos podemos llorar y acompañarnos y entender que lloro porque estoy triste, ¿sí? Y no pasa nada, porque si yo me voy y me encierro a llorar, pues el niño piensa, pues hay que encerrarse para llorar, a ser malo, entonces tengo que esconderme. Hay que esconderse, pues entonces lo que el niño va a hacer es esconderse, y entonces no sabemos si está llorando, si no está llorando, si está triste, no está triste. ¿Por qué? Porque está repitiendo lo que ve en nosotros, simplemente, ¿verdad? Sí, claro. Entonces digo, porque no podemos tolerar la tristeza de la gente, o porque creemos, ¿verdad? Ese es uno de los mitos del duelo, ¿verdad? Que debemos de ser fuertes.
Sí, está súper mal. Yo estoy súper en contra de eso. Claro. O sea, el llorar no te hace menos fuerte, banda. Y eso lo tengan súper presente. Así es, no te hace menos fuerte y además es contraproducente. Claro. Porque hacerte el fuerte en un momento en que necesitas llorar, lo único que hace es acumular eso en el cuerpo, en algún lado. Claro, totalmente. Y en algún momento va a salir como un síntoma. Sí, fíjate, yo voy a contar un poquito algo personal aquí de mí. O sea, yo fui a terapia mucho tiempo, banda. O sea, y les doy el tip de que también háganlo. Y es lo que me decía mi psicólogo, que un saludote. Que está mal guardarte cosas. Porque me dio este ejemplo y yo lo relacioné muy bien. Que imagínate que es como una olla a presión. Claro. Entonces, si tú no la desfogas, si tú no dejas que saque todo ese vapor, se va llenando, se va llenando, se va llenando. Y en algún punto va a explotar. Entonces, esa explosión es lo que sí está malo. Por supuesto, porque además cuando explota, pues hay gente alrededor a la que le toca. Totalmente, te llevas a varios de encuentro. Exacto, por supuesto, daños colaterales, sí, porque claro. El que está enfrente, ¿verdad? Se llevó tu enojo o tus gritos, ¿verdad? Y pues no se vale, ¿verdad? Y sabes que eso es muy común en el duelo que pasa con los varones, porque precisamente culturalmente, como no se les ha enseñado que pueden llorar, sino todo lo contrario, ¿verdad? Tienden a guardarlo todo y entonces lo reflejan como enojo, como ira, como irritabilidad. Y eso es clásico de los hombres. Sí, claro. Yo también lo atribuyo mucho. Digo, pues uno hace lo que puede con lo que tiene, ¿verdad? O sea, yo creo que me tocó vivir también como esa generación. No estoy diciendo que sea mi caso particularmente, pero he visto muchos amigos o mucha raza de mi edad, hombres, que tienen toda esa mentalidad de es que no voy a llorar y me tengo que ser fuerte y no puedo mostrar mis sentimientos. Porque yo, pues obviamente fue lo que vivieron con sus papás. Sí, obviamente, claro. o sea, somos un reflejo de nuestros papás. Sí, entonces, por supuesto, pues es de lo que nos enseñaron, ¿verdad? Pues es lo que ves. Y como le digo, incluso yo puedo entenderlos, ¿verdad? Porque entiendo que los hombres puedan sentirse responsables de ser, no sé, la cabeza de familia, de que te vean fuerte, etcétera, etcétera. Estoy de acuerdo, ¿sí? Pero pueden manejar sus sentimientos en privado y está bien, porque hay veces que me dicen, por ejemplo, también tenemos muchos problemas cuando la pareja vive un duelo, ¿sí? Junta, porque hombres y mujeres no manifiestan el duelo igual. De la misma manera, ¿sí? Claro. Y entonces las mujeres es que parece que no le importó que se muriera mi hijo porque no lo veo llorar. Y yo, a ver, es que el que no lo veas llorar no significa que no ha llorado. Tal vez llora y tal vez llora en privado, ¿sí? Pero se malinterpreta. Precisamente porque no lloras en público, no lloras frente a la gente, no lloras frente a tu esposa. Y entonces la esposa lo que piensa es, no le duele, no le importa, ¿sí? O no quiero hablar de eso, pues piensa que no fue importante. Pasa mucho también con las personas las mujeres que pierden hijos en el vientre materno, o sea, en el vientre, difícil, que tienen ese duelo, que nada más ellas saben lo que se siente. Claro. Y que luego sienten que nadie los recuerda. ¿Sí? Claro. Porque no llegaron a nacer esos bebés y los papás no hablan de eso, o sea, los hombres no hablan de eso, es como que si no hablo de esto es como si no hubiera sucedido y la mujer se siente muy sola en este tipo de duelos porque siente que es la única que recuerda ese evento y a esa persona que no nació, ¿sí? Y que a lo mejor ya le había puesto un nombre en su mente y había hecho una fantasía de cómo iba a ser su vida y por eso las pérdidas se van multiplicando porque no solo pierdes a una persona cuando fallece, pierdes las expectativas, los sueños, las fantasías que tenías de eso. Sí, claro, es que todo esto, o sea, la verdad, ese tema se me hace muy difícil porque creo que todos vamos a pasar por eso. No, evidentemente, o sea, todos tarde o temprano pasamos por alguna pérdida, entonces, es parte de la vida. Sí, claro, entonces, por ejemplo, ¿cómo llevas una terapia de tanatología? O sea, ¿qué es lo que les dices a las personas? Es que yo no me imagino, digo, la verdad, nunca he asistido a una, no sé cómo se lleva el proceso o qué es más o menos, cómo lo manejas. Pues mira, básicamente... Bueno, la manera en cómo yo lo manejo es lo siguiente. Si alguien me pide cita, les doy la cita y lo primero que yo hago es dejar que la persona hable. Okay. Porque yo necesito que la persona primero, pues, se pueda explayar en cuanto a lo que pasó, que me platique, que me diga lo que me tenga que decir. Si entonces a veces la primera sesión es nada más de escucha. Tú escuchas pacientemente qué sucedió, qué pasó. Y ya cuando sucedió eso, cuando ya la persona se desahogó, entonces tú ya le puedes decir, mira, te voy a decir cómo te puedo ayudar, ¿sí? Y la primera parte en que uno les puede ayudar, al menos en la manera en que yo trabajo, es trabajar con el impacto de la muerte. O sea, lo primero es precisamente trabajar el trauma del primer momento en que te enteraste o que viste o que supiste. O sea, y normalmente la persona sabe cuál es el momento más trágico. Nosotros lo trabajamos precisamente, yo lo trabajo a través de MDR, que es un protocolo de terapia precisamente para momentos traumáticos, para eventos traumáticos, y que lo que hace es
darte la oportunidad de que tú pases en tu mente, ¿sí? Ajá. En tu mente, o sea, ni siquiera lo tienes que platicar. Tú le dices a la persona, pasa en tu mente una película mental de todo lo que sucedió en ese incidente, desde un poquito antes de que sucediera hasta el día de hoy, ¿sí? Y una vez que pasa todo en su cabeza, con los ojitos cerrados, ese recuento, ¿sí? Le dices, bueno, ya pasaste la película mental, ahora ve y como ponle pausa al momento más perturbador. Y todo en su mente. Y luego, ya estás ahí en ese momento perturbador, bueno, ahora dime qué tan mal te sientes, cuánta perturbación sientes en el cuerpo, porque a uno como terapeuta te sirve poner una escala para saber si estás avanzando o no estás avanzando, qué está sucediendo, ¿verdad? Entonces le dices, bueno, una escala del 0 al 10, donde 0 es neutral, tu cuerpo, tu sintomatología, tus emociones, y 10 es lo peor que has sentido alguna vez en tu vida. En cuanto estás ahorita, del 0 al 10, mientras tienes la imagen de este momento más perturbador de tu película mental. Sí, y ya te dicen, pues estoy en 7, en 8, 9 o en lo que sea, ¿verdad? Ok, y entonces uno empieza a trabajar con estimulación bilateral, al menos la manera en que yo lo trabajo, con estimulación bilateral que ayuda a que haya una comunicación de los dos hemisferios cerebrales y que vaya bajando la perturbación. Entonces, la misma persona te va diciendo, ¿verdad? No, pues, ahora, ¿en cuánto estás? No, pues ahora ya estoy en 5. Bueno, y sigues haciendo estimulación bilateral hasta que baje a un nivel, digamos, ecológico, digamos que un 2, un 1 está bien. No importa si no llega a 0. Hay veces que sí llega a 0, pero si no llega, con que baje lo más que pueda bajar, dices tú, ok, ya bajó la emoción más perturbadora, ¿sí? Y entonces, ahora sí que ya quitamos esa perturbación, ¿sí? Entonces, ahora sí podemos pasar, si gusta, a trabajar, ahora sí, como una terapia de duelo como debe de ser, ¿sí? Ahora, ¿qué hago yo? Yo te voy a decir lo que hago. No trabajamos con una terapia de duelo de inmediato, porque el duelo no es precisamente una enfermedad. El duelo es un proceso que todos vivimos y todos tenemos la capacidad para afrontarlo. Pero en algunos casos, como en un 10% de la gente, los duelos se complican. Entonces, yo lo que les digo es, ok, vamos a trabajar el impacto de la muerte, ¿sí? Una vez que ya lo trabajamos, lo que hago es darles por escrito, porque a veces la gente no está buena para recordar las cosas, les doy por escrito como un resumen de lo que van a vivir en el duelo, que yo le llamo el camino del duelo. El camino del duelo, y le digo, bueno, pues estas van a ser las etapas que vas a vivir, esto es lo que vas a sentir, para que tú sientas qué es normal y qué no es normal de lo que estás viviendo y sintiendo, pensando, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y con algunas estrategias para que puedan atravesar el proceso del duelo. Y les digo, si dentro de 6 meses, después de que ya te llevaste este material y ya lo viviste, lo trataste de vivir tú solo, tú me dices, no pude, estoy muy mal o estoy peor, entonces regresas y ahora sí nos aventamos una terapia de duelo. ¿Por qué una terapia de duelo empieza hasta después, no de inmediato? Pues porque un duelo hay que vivirlo, un duelo hay que llorarlo. Sí, claro. ¿Sí? Y precisamente una de las etapas que uno pasa a veces se confunde con una depresión. Sí. Y entonces, pues, la persona no va a tener ni ganas de pararse de su cama, mucho menos de venir a una terapia. ¿Sí? Entonces, claro, por eso hay que dejarlos que vivan su duelo al principio, sabiendo precisamente que esas etapas en donde me voy a sentir con ganas de no hacer nada y no ver a nadie y hacerme bolita y llorar en mi cama es normal. Pero entonces ya se llevan esta información, entonces saben que es normal lo que están sintiendo, ¿sí? Entonces, generalmente, la gente no regresa, ¿sí? La gente no regresa, el común de la gente no regresa. O sea, trabajamos nada más el impacto de la muerte, se van con su material de estudio, de lectura, para que sepan que van a vivir, que ya trae estrategias, y la gente generalmente no regresa. La que sí regresa es la que trae un duelo complicado, que lo trae atorado. ¿Por qué se atoran los duelos? Bueno, pues los duelos se complican, digamos, porque así se le llama un duelo complicado, pues porque hubo pérdidas múltiples, porque tenías una relación con la persona que falleció que era, pues, no muy buena, que tenía sus dificultades. No lo solucionaste. Claro, se quedaron muchas cosas sin solucionar, muchas cosas sin decir, ¿verdad? O porque... o porque hay otros estresores en la vida que te hacen complicado que tú puedas vivir tu duelo. ¿Por qué? Porque además se viene una situación económica a la que tuviste que hacerle frente, tuviste que vender tu casa, un montón de cosas, ¿no? Entonces, cuando todo se acumula, no hay un espacio para llorar, ¿verdad? Y esa es la razón por la que no se trabaja de inmediato la terapia. Wow, qué interesante. Fíjate que yo había visto, hay una serie muy buena, banda, que se les recomiendo, se llama The Midnight Gospel en Netflix, no sé si todo y había un capítulo en el que hablaron particularmente sobre la muerte. Me gustó mucho cómo lo abordaron, porque te ponen como esta representación de la muerte, no como, o sea, creo que es el episodio 8,
pero no sé, como que no como normalmente la percibimos en sociedad. O sea, te ponen como una imagen un poquito más humanizada, un poquito más como más tranquila. Y yo creo que si yo estuviera pasando por eso, o sea, me ayudaría mucho a cambiar mi percepción sobre la muerte. O sea, es algo que también trabaja. Fíjate que depende mucho de la situación en que la persona haya fallecido, porque no es lo mismo una persona que falleció en el hospital de una enfermedad larga, ¿sí? El sentimiento es diferente, vas haciendo como un duelo anticipado. Okay. No es lo mismo a alguien que falleció por suicidio, o alguien Sí. que falleció en un accidente, o alguien a quien asesinaron. Sí, o sea, hay una variedad inmensa, ¿verdad? Pero te voy a decir que sí es muy común y que por eso, como decías tú, la perspectiva de ver la vida, de ver la muerte desde una perspectiva así como pacífico, tranquila. Te voy a decir que es que cuando llegan mis pacientes, yo les digo con seguridad, no les pregunto, les digo, les aseguro, les digo, ¿de qué manera esta persona que falleció se ha tratado de comunicar contigo? Okay. Le digo, cuéntame si la has soñado, la has escuchado, la has sentido, la has olido. Sí. Y la gente, ya que le hago esa pregunta con seguridad, me dicen, pues es que fíjate que sí, la escuché, la soñé, la sentí, la olí, pero yo pensé que estaba loca y no se lo había platicado a nadie porque la gente iba a pensar que estaba loca. Pero yo les doy la seguridad de que así es, porque así es, esa es la verdad, así es, ¿sí? Y entonces ya cuando la gente puede hablar de eso, con alguien que les entiende, con alguien que dice, mira, entonces alguien está validando lo que escuché, lo que sentí, ¿verdad? Lo que vi. Sí. Y entonces ya la gente puede decir, entonces en verdad no se murió. Le digo, pues no, porque la verdad es que no morimos, cambiamos de forma. Yeah. ¿Sí? Y Dejamos eso... el cuerpo solamente. Ok. Sí, y siempre están ahí nuestros seres queridos tratando de comunicarse o de decirnos que todo está bien, que ellos están bien, ¿sí? Y encuentran el modo. Hay veces que van y alguien más lo soñó. Y viene y te dice, no, es que fíjate que soñé a tu primo que falleció y me dijo que quién sabe qué, ¿verdad? Sí. O gente que lo sueña, o gente que los ve, o gente que los escucha. Esto es muy común, le pasa a todo el mundo, pero casi nadie habla de eso, y menos Sí. en público. Pero sí sucede. Y entonces eso los deja muy tranquilos, porque cuando yo les aseguro que en verdad la gente no muere, nada más cambiamos de forma, y que hay manera de que los puedan contactar si ellos quisieran, porque ellos quisieran y el que se fue también quisiera, aclaramos el punto, porque hay libre albedrío aquí y allá, ¿verdad? Sí. Pero si generalmente cuando estamos trabajando precisamente, como yo te decía, con MDR, hay veces que la gente puede contactar con las personas que fallecieron. Y contactar no me refiero a que tengan una larga plática, sino a veces es nada más una imagen de que, lo vi, sí me pareció y lo vi y estaba sonriendo, o lo vi y estaba en tal lugar. Bueno, ¿y eso qué significa para ti? No, pues que está bien o que está tranquilo, lo vi que me sonreía. Me parece excelente. Y no es que Sí. a uno se los diga, es que los pacientes lo experimentan. Sí, claro. ¿Sí? Y esa experiencia es la que los hace irse tranquilos. ¿Sí? Eso me pasa también muy comúnmente y más fácilmente con los niños. Cuando me llevan niños a trabajar con duelos, los niños tienen una facilidad, ¿sí? Para conectar con esta parte multidimensional, ¿sí? Increíble, ¿sí? Como que están más cerca, no tienen tantas concepciones mentales y cuando trabajamos con eso, ellos inmediatamente conectan. Ellos te dicen, sí, aquí está mi abuelito y me está sonriendo o me está diciendo esto, me está diciendo lo otro, ¿verdad? Sí. Entonces, y hay veces que los mismos papás vienen y me dicen, oye, es que fíjate que el niño chiquito, el chiquitito, por ejemplo, de que el niño de 2 años, lo vimos que estaba hablando con alguien ahí y le preguntaban, ¿con quién habla? Pues con abuelito, ¿verdad? Y los papás, ¿cómo? ¿Verdad? Pues porque ellos no lo ven, ¿verdad? Sí, claro. Pero al final te digo, son cosas que suceden y se experimentan y la gente se va con mucha tranquilidad. Por eso te decía yo que a veces la gente ni siquiera regresa. O sea, llegan y trabajamos obviamente el impacto de la muerte, porque es así, es muy humano y se queda en el cuerpo, ¿sí? Y si no lo trabajamos, eso se puede convertir en estrés agudo y después en trastorno estrés postraumático. Si no se trabaja las imágenes, el impacto emocional, lo que queda, ¿sí? Entonces, pero después de trabajar eso, la gente se va mucho más tranquila y se va con información sobre qué es lo que va a vivir en el duelo y te digo, y casi nunca la gente regresa. A veces las asesorías son cortas, ¿sí? A veces me toma 1 o 2 sesiones y con eso tiene la gente, ¿sí? Bueno. Salvo, como te digo, que se les complican los duelos, que sí he tenido pacientes. Tengo pacientes que tengo ya, no sé, a lo mejor 3 años con ellos,
con duelos, pero porque la vida, bueno, ¿cómo te explico? Les ha dado unas experiencias muy difíciles. O sea, pacientes que, por ejemplo, perdieron un hijo y estamos trabajando con la muerte de ese hijo y se les muere otro. Y luego están pasando eso y luego el marido las deja. Y estamos trabajando eso y luego resulta que el trabajo, los corrieron del trabajo. Sí. Porque pues estuvieron cuidando al hijo que estaba enfermo. Y como se perdieron el trabajo, pues también perdieron después la casa. Y entonces... se acumula. Pérdida tras pérdida, tras pérdida, tras pérdida. Sí, entonces claro. Esos duelos, pues por supuesto, pueden durar en terapia mucho tiempo, ¿verdad? Claro. Fíjate que ahorita que mencionas sobre la enfermedad y todo eso, tenía también la duda de cómo se trabaja un duelo, o mejor dicho, una enfermedad terminal. O sea, supongamos que yo voy porque tengo una enfermedad terminal y quiero solucionarlo o quiero como entrar en paz. ¿También voy con una tanatóloga? Sí, bueno, fíjate, ahí casi siempre el que viene es el pariente. Okay. O sea, viene el familiar que tiene a la persona en estado terminal. Okay. Sí, y yo lo que hago es darles la información para que ellos hagan lo suyo con la persona que está falleciendo. No porque uno no pueda, porque uno como tanatólogo sí puede uno asistir a una persona que está muriendo, pero lo mejor es que lo asista un familiar, porque uno es un desconocido. Sí. Pero si tú, digamos que asesoras al familiar y le dices que sí y que no es lo ideal que se puede hacer, ¿verdad? Dentro de la libertad, obviamente, que cada persona tiene, ¿verdad? Ellos pueden hacer ese trabajo y hacer que la persona se vaya en paz. Okay. Básicamente, te voy a dar algunas ideas que son básicas para cuando alguien está trabajando con un enfermo terminal. Un enfermo terminal siempre tiene que tener la decisión, mientras pueda, tomar decisiones, ¿sí? O sea, que su mente esté buena, ¿sí? Tiene que tomar las decisiones acerca de su tratamiento, ¿sí? Y tiene derecho a que le digan la verdad. Okay. Siempre la verdad. Aunque sea dura. Aunque sea dura. Sí. A eso se le llama, bueno, ese es otro de los puntos, se le llama la verdad soportable. Okay. La verdad soportable es irte diciendo poco a poco cómo está tu situación y si tú la puedes soportar, te voy soltando más información. Si veo que no la puedes soportar a tú misma o a la misma persona me dice, mira, ¿sabes qué? No quiero saber. Ok, te detienes y no dices nada. Pero si la persona va aceptando de que, oye, quiero saber qué me dijo el doctor, quiero saber qué les dijo a ustedes, es que yo me siento muy mal, es que quién sabe que tiene todo el derecho. Y además te voy a decir una cosa, generalmente el que está muriendo sabe que se está muriendo. Aunque los parientes le digan, no, todo está bien, y es que el doctor dijo que te vas a aliviar, el enfermo lo sabe, porque es un proceso interno. Sí. Sí, y es bien triste que entonces el enfermo terminal tenga que fingir que sí sabe, pero no les puede decir que lo sabe. Y como no se los puede decir, porque ¿cómo les voy a decir si ellos están mintiéndome? ¿Verdad? Entonces eso lo vive en soledad, ¿sí? Por lealtad a los que le están mintiendo, ¿sí? Pero se nos olvida que el que está viviendo eso es esa persona. Entonces hay que darle la oportunidad de que pueda hablar sobre el asunto, de que pueda arreglar sus cosas si las quiere arreglar antes de morir, en lugar de que le estén mintiendo sobre su estado de salud. ¿Sí? Al final es una persona y tiene derecho a morir con dignidad. Y morir con dignidad significa que pueda tomar decisiones aunque sean pequeñas. Y cuando sean pequeñas me refiero a que si quiere que la ventana del hospital, de su cuarto esté abierta, pues que la abran. ¿Sí? Si no quiere que, no sé, estén rezando en su cama, pues que no recen enfrente de su cama. O al contrario, quiere rezar, pues vengan a rezar. ¿Sí? Pero al final deberían de, o sea, el objetivo es que el paciente, el que está muriendo, ¿verdad?, tenga el control lo más posible de todo lo que pueda controlar y todo lo que pueda decidir, ¿sí? Porque es su proceso. Sí. ¿Sí? Lo que pasa es que es difícil. Es difícil y no cualquier persona puede ayudar a alguien a morir. Claro. Sí. De hecho, justamente, o sea, ahí nomás quiero hacer una observación de, yo creo que dijiste algo muy cierto, todos debemos tener como el control de la forma de morir. O sea, así es. ¿Por qué no va a tocar a nosotros? Por supuesto. Entonces, yo creo que es algo que es un proceso que nosotros debemos de llevar nosotros el control dentro de lo que podamos. Claro, es que seguimos siendo personas y seguimos siendo, digo, si eres adulto, me refiero, ¿verdad? Sí, pero si eres adulto, ¿verdad? Y puedes tomar buenas decisiones todavía porque tu mente te lo permite, pues tú deberías tener el control de eso. Nadie más. Es tuyo. Así es. Es tu momento. Así es. Incluso también, y aquí aclaro el punto también, que cuando doy pláticas les digo yo a las personas que si tienen temor de qué puede suceder cuando ellos ya no estén bien para tomar decisiones, para eso existe el testamento de vida.
Sí. ¿Sí? Que tú puedes ir con un notario y así como dejas un testamento de tus bienes, tú dejas un testamento de qué puede suceder, cuáles van a ser las directrices a seguir si tú no estás como para tomar buenas decisiones. Y entonces tú decides quién toma las decisiones por ti y qué tipo de decisiones se van a tomar. Sí. ¿Sí? Y el hospital tiene que respetarlo si tú lo hiciste ante un notario. Sí. ¿Sí? Entonces, eso sería bueno que, digo, el que lo quiera hacer, lo puede hacer. Puede ir a cualquier notario y hacer su testamento de vida. Sí, para que sepan, banda. O sea, es información que a todos nos puede servir. Sí, ¿no? Y además se complica y da pie a muchos problemas en la familia cuando empiezan con que lo resuciten, no que sí, no que no, no que si donamos órganos, que sí, que no. Sí. Y empiezan las discusiones, ¿verdad? Y si no quedó claro eso, ¿verdad? Eso a veces distancia a las familias. Claro. Sí, porque cada quien tiene su manera de pensar y de ver la vida. Sí. Sí, y si tú no dejaste claro eso, pues dejas un problema. Igual que lo dejas y falleces sin testamento, también dejas problemas, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, sería genial que la gente estuviera consciente de ese tipo de situaciones y que se pueden solucionar con ir al notario y hacer tu testamento de vida y hacer tu testamento para tu muerte. Sí, claro. Y luego, por ejemplo, para seguir con un poquito el tema de, supongamos que yo conozco a alguien que está pasando por una enfermedad terminal. O sea, ¿qué es algo que yo le puedo decir como familiar, como amigo? O sea, porque luego siento que uno también, y me pasa, yo me nublo mucho, no sé qué decir. O sea, no sé cómo acercarme, no sé qué es lo que la persona necesita escuchar. Ni siquiera sé cómo decirle, oye, ¿qué es lo que necesitas escuchar? Yo personalmente como que batallo mucho. ¿Qué me dirías a mí, por ejemplo? Pues es que yo creo que lo básico es precisamente preguntarle qué necesita. Ok. Porque pues no sabemos qué necesita. Hay personas que, por ejemplo, dicen, es que quiero comunicarme con mi hija que está en Australia. Ah, bueno, pues te traemos el iPad, te ponemos una videollamada y te la comunicamos. Oye, no, es que yo lo que quiero es que me pases pluma y papel porque quiero aquí poner que no sé, las joyitas que tengo yo guardadas son para fulanita y sutanita, mis nietas y quién sabe qué. Perfecto. Sí. Oye, no, pues lo que quiero es que me acompañes a rezar porque tengo miedo, porque es muy común tener miedo cuando alguien va a fallecer, depende de cuáles son tus creencias, la gente puede tener mucho miedo a morir. Yo creo que es lo normal, ¿no? Sí, porque al final es ¿cómo te diré? Como no recordamos haber hecho esto antes, ¿verdad? Es como el miedo a lo desconocido, obviamente, sí. No sabes qué va a suceder, ¿sí? Entonces, puedes acercarte y platicar con él dependiendo de sus creencias, y eso es ¿verdad? Bien importante, que hay que respetar, dependiendo de sus creencias religiosas o espirituales, acercarte a hablarle en esos términos. Claro. Sí, porque no le vas a hablar a un católico en términos de budistas. Sí, o no le vas a hablar a un ateo y le quieras a fuerza hablar de Jesús o de Dios. No va a ser el caso, ¿verdad? Sí. Entonces, en todo caso, podemos acercarnos con respeto. Y acompañarlo, porque lo más importante es que se sientan acompañados. Entonces, básico que le puedas dar la mano si la persona lo acepta, que puedas darle la mano, que puedas ponerle una mano en la cabeza o acercarte y decirle, ¿qué necesitas? ¿Necesitas que te ayuden algo? ¿Qué puedo hacer por ti? Y esperar a que él te diga qué puedes hacer. Y si no dice nada o ya no dice nada la persona, acercarte y hacerle compañía, que sienta el tacto. Porque a veces uno piensa, bueno, pues ya, no sé, está sedado o algo, ¿verdad? Pero sí sienten y además se escuchan. Lo último que se pierde es el sentido del oído. Entonces tú te puedes acercar ya al oído, cantarle, hablarle, rezarle, decirle cualquier cosa que tú sientas que le puede dar paz. Sí. ¿Sí? Eso es lo que se puede hacer. Qué intenso. O sea, estos temas, como bien dijiste, no, ¿con quién los tocas? O sea, ¿quién te dice? Exacto. Entonces está muy difícil. O sea, por eso... Qué bueno que andamos aquí platicando sobre eso. Sí, bueno, eso es parte también de la tanatología. Yo doy muchas asesorías. Eso. Mucha gente se acerca a preguntarme precisamente qué hacer. Hoy tengo una persona que está en el hospital que ya va a fallecer y no sé qué hacer, no sé qué decirle, ¿verdad? Y entonces ya se habla con esas personas porque a veces, oye, es que no sé si decirle la verdad. Es que ya nos dijo el doctor que, por ejemplo, se va a morir, pero es que no sé si decirle. Y yo, pues es que puedes ir diciéndole poco a poco, como yo te decía, la verdad, soportable, ¿verdad? Ir calando, ¿verdad? Pero sí, básicamente, es que no debemos olvidar que la persona que está falleciendo es una persona que debe guardar toda su dignidad y merece todo nuestro respeto. Y debe de tener el control todo lo que pueda de sus decisiones y de su salud, de su tratamiento. Sí. ¿Verdad? Eso es básico. Sí, eso es, o sea, me imagino yo que es muy importante y más en esos, pues, no sé, en esas circunstancias en las que no sabemos muy bien, porque luego nos puede ganar el sentimiento también.
Sí, totalmente de acuerdo. Y además, si no saben qué hacer, también sería bueno que acudieran al tanatólogo, porque así ya esa persona les puede decir, no sé, casi siempre son, no sé, los hermanos, los tíos o quien esté ahí, de que mira, ya fui a hablar con un tanatólogo y me dijo que esto es lo que procede, que podríamos hacer esto, que lo mejor es que hagamos aquello. Y entonces ya tienen una idea de qué hacer, porque si no, unos empiezan de que no, ¿cómo le vas a decir? O que sí. Entonces, bueno, pues precisamente para eso son las asesorías. Hablemos sobre esto. ¿Tienes dudas de por qué es mejor? Pues yo te digo por qué eso es mejor, ¿verdad? Y tan sencillo como ponerte en los zapatos de la persona, ¿verdad? ¿A ti te gustaría que te dijeran que te estuvieran mintiendo, que estuvieran fingiendo? Pues no, ¿verdad? Porque además te digo, te quitan, te roban la oportunidad de prepararte para tu muerte, que es un proceso personalísimo. Ese es un muy buen tema. O sea, ¿cómo te preparas para aceptar tu pues propio...? Eso es a lo que voy, pero si ni siquiera sabes que te vas a morir, ¿cómo te preparas? Sí. Por eso digo que es importante que le digan a la gente las cosas como son. Sí, Oye, claro. al final tú puedes decir, no, me refiero a que siempre habrá esperanza. O sea, tú le puedes decir a la persona, pues mira, papá, es que el doctor dijo que estás muy malito y que ya hicieron todo lo posible. Ellos, parece ser que en su conocimiento, en su capacidad, ellos dicen que ya no hay nada que hacer. Pero tú sabes que no sé, que Dios Todopoderoso, Dios Padre o el Espíritu Santo es el que tiene la última palabra y tú sabes que pueden suceder milagros. Entonces, pues salvo que Diosito decida otra cosa, pues eso es lo que dicen los doctores, ¿sí? Y él dice... Porque hay veces que precisamente lo que necesitan es eso, es el permiso para ya me puedo ir, que eso, porque a veces la gente dice, es que ¿qué le digo yo? Dale permiso de irse. Porque la gente a veces, porque la gente se queda agonizando, es muy diferente morir a agonizar. Morir es un estado normal en el que uno muere, ¿sí? Agonizar es estar sufriendo mientras mueres. Y no se trata de eso, ¿sí? Entonces, dale permiso y dale tranquilidad. ¿Qué se les dice? Se les dice, mira, si tú sientes que ya es tu momento de irte, vete tranquilo. Yo me voy a hacer cargo de, no sé, del perro, de mamá, de los niños, de quienes tuviera cargo, ¿sí? Yo me voy a hacer cargo, yo voy a estar al pendiente, nosotros vamos a estar bien, tú vete tranquilo. Cuando sea el momento de irte, cuando tú sientas que es el momento de irte, vete en paz, vete tranquilo porque vamos a estar bien. Y cuando la gente les da permiso, es como que, ya, se van. Tranquilos, ¿sabes? ¿Sí? Porque si tú estás encima de ellos diciéndole, es que por favor, no te mueras, y llore arriba de ellos, ¿verdad? Es que, ¿qué voy a hacer sin ti? Por lo mismo, te quieres hacer fuerte. Claro, sí, pero sí, entonces, pues, claro, pues no quieres irte, ¿cómo lo dejas? ¿Cómo te vas con ese pendiente? Sí, claro. De que, ¿cómo lo voy a dejar si mira cómo está? Está llore y llore. Entonces, pues, agonizas, porque hay una parte de ti, o sea, tu cuerpo dice, ya basta, y tu alma ya se quiere ir, pero hay una parte de ti que dice, ¿cómo me voy si me están diciendo, no te vayas, no te mueras, por favor? Es horrible. Sí, claro. Sí, entonces te digo, aquí hay que recordar, como te decía yo, que el proceso de la muerte es personalísimo, el que lo está viviendo es el que se está muriendo. Entonces respetemos, ayudemos a que pasen por este proceso pacíficamente. Claro, o sea, fíjate que se me hace tan duro este tema porque es muy difícil. Como, o sea, me lo estás diciendo ahorita y no sé, siento que en algún punto se me va a olvidar o estando en el momento como que siento que no voy a reaccionar igual. Pero, por ejemplo, ahora quisiera hablar un poquito de la contraparte, de si yo soy el que me estoy muriendo, o sea, ¿yo qué me puedo autodecir? O sea, ¿cómo yo puedo aceptar mi propia muerte? O sea, ¿cómo yo puedo darme esa libertad de ya me puedo ir? Bueno, pues ahí básicamente es poder desprenderse de todas las preocupaciones que traemos y de todo lo que se quedó pendiente. Y a veces es difícil y a veces no hay tiempo suficiente para arreglar todo lo que quisiera uno arreglar. Por eso es importante que tengamos en cuenta que nos vamos a morir, para que arreglemos, por favor, lo que tengamos que arreglar en vida. No nos quedemos con cosas para después, porque no sabemos ver un después. Sí, o sea, si te peleaste con alguien y andas con que debería o no debería pedir perdón, o debería o no debería, ¿verdad?, contentarme con esta persona, pues piénsalo ahorita y resuélvelo ahorita, porque nadie tenemos la vida comprada y en cualquier momento se puede ir. Porque cuando la gente se está yendo, cuando la gente ya está por morir, en ese momento les surge pedirle perdón a todo el mundo, y en ese momento quieren hablarle a los que no les han hablado desde quién sabe hace cuándo, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues cómo ayudar a alguien a morir así, ¿verdad? Entonces, verdaderamente también tiene que ver mucho con tus creencias, ¿sí? Espirituales o religiosas. La gente que sabe y tiene la seguridad de que, por ejemplo, hay un cielo, y que han sido, no sé, buenas personas en su escala de valores. Exacto, su escala de valores, ¿verdad? Pues se van tranquilos. Los que no, pues se quedan bien inquietos, ¿verdad? Entonces ahí también vale la pena que si la persona
trae esta carga, ¿sí? Acercarte a decirle que todos venimos de donde mismo y vamos a donde mismo, ¿sí? O sea, todos venimos de Dios y vamos hacia Dios sin importar qué haya sucedido en nuestras vidas. Porque el amor del que estamos hechos, independientemente de qué religión ejerzas, ¿sí? Practiques, al final todo se reduce al amor y venimos del amor y vamos hacia el amor, ¿sí? Entonces no importa lo que haya sucedido, lo que hayas hecho, vamos a poder descansar igual en el, no le quiero decir el cielo porque hay gente que cree en el cielo y gente que no, pero finalmente te digo, en algún lado, en algún lado, pero vamos a regresar, venimos del amor y vamos hacia el amor, ¿sí? Y lo que pasa en el Inter, que es a lo que la gente le tiene miedo, básicamente no es otra cosa sino hacer como un recuento de lo que pasó y de cómo podemos ser mejores, ¿sí? O sea, de las experiencias que tuvimos, de hacer un recuento de lo que aprendimos, ¿sí? Y si hubo cosas que se quedaron ahí pendientes, que no pudiste solucionar, no pasa nada, se solucionan allá, ¿sí? Y pues para el que cree, yo creo porque me consta, ¿verdad? Que venimos a esta vida y muchas vidas más, pues lo que no fue en esta vida va a ser en otra. Sí. Y no pasa nada. Sí, pero si tú eres de los que crees que esta fue la única vida, pues claro, vas a morir angustiado si sientes que te faltó vivir o si sientes que se quedaron cosas por decir o perdones por hacer, sí, o reconciliaciones por práctica, pues entonces sí, te mueres angustiado. Es que esto tiene que ver con la manera en que vives. Sí, entonces la tanatología no solo te enseña cómo morir, te enseña cómo vivir. Por eso mucha gente estudia tanatología nada más precisamente por cultura y por saber cómo te sirve en la vida. Bueno, pues te sirve en la vida precisamente para saber cómo vivir. Y entonces la manera en que vives también es la manera en que mueres. Eso, qué buena frase. Fíjate, de ahí quisiera también contar un poquito, una experiencia también personal, que yo creo que me ayudó a entender un poquito todos estos temas. No voy a decir nombres, pero es una persona que quiero mucho, le mando un saludote, ahí sí nos está escuchando. Y me tocó ver justamente el caso que dices de no pedir perdón. O sea, fue una persona que tenía problemas con su papá. Se dejaron de hablar de hace años. Y yo estuve presente cuando le echaron el telefonazo de su papá había muerto. Tenían años de no hablar. Y tuvieron problemas y nunca... No, yo creo que... Esa escena en particular, o sea, cuando vi que se desplomó y empezó a llorar como nunca he visto llorar a una persona así. O sea, para mí fue... Wow. O sea, me puso mucho en perspectiva. O sea, la verdad... Claro, por supuesto. Es que esos son los duelos complicados. Precisamente a esos me refiero. Esas son las personas que no pueden lidiar después con el dolor o con la culpa. ¿Ese qué haces? Sí. Bueno, pues difícil. A eso sí hay que trabajarlos en terapia, ¿sí? Porque hay que trabajar la culpa. Y la culpa pues dependerá si es real o no es real la culpa, ¿verdad? Para que trabajar las emociones, todo lo que se quedó sin decir, hay que decirlo. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso sí amerita, ¿verdad? Un tratamiento un poquito más largo para poder decir todo lo que se tenga que decir. Hay tareas particulares que se trabajan en el duelo, ¿sí? Como una terapia de duelo, ¿sí? Las básicas son aceptar la realidad de la pérdida, trabajar con las emociones del dolor, ¿sí? Adaptarse a un mundo en el que el fallecido ya no está y recolocar emocionalmente al fallecido. Lo recolocamos en la mente y en el corazón y podemos seguir adelante y tener un nuevo proyecto de vida en el futuro. Esas son las tareas básicas, pero se trabajan a través de hacer un repaso de la relación con esa persona. Sí, me imagino. Sí, entonces tiene su chiste y al final, como les digo, es mejor vivir bien y en paz y para poder morir también de la misma manera. Claro. Sí, eso es lo ideal, ¿verdad? Tener en cuenta que esta vida se va a acabar y que no podemos dejar eternamente las cosas ahí pendientes, ¿sí? Porque nunca sabemos, esa es la verdad, nunca sabemos cuándo nos va a tocar. Claro. De hecho, ¿te ves que nunca lo había dicho, banda? A ver si se alcanza a ver por ahí. Ahí debe estar. Tengo un tatuaje aquí. A ver. Aquí para que lo vea. Se llama... Es una frase. Es Memento Mori. Ok. Es latín para recuerda que morirás. Exacto. Eso es lo que deberíamos recordar todos. Porque si todos lo tuviéramos presente, haríamos mejores cosas en vida. Sí. Para poder tener una muerte pacífica, tranquila. Sí, es complicado. Pero, por ejemplo, ya para esta última como parte del podcast, no sé qué tan personal sea, pero, por ejemplo, tú que eres tanatóloga, o sea, que has pasado por todo esto y que has visto y ya has estudiado,
O sea, ¿sientes que lo has aplicado también en tu vida? O sea, ¿crees que cuando sea el momento vas a tener como estos conocimientos Sí, sí. creo que me voy a ir bien tranquila y bien pacíficamente, además con mucha emoción. Porque la verdad es que el momento de la muerte es un momento de creación, ¿sí? Y Okay. depende de lo que tú te llevas de creencias, ¿sí? Es lo que vives de inmediato al fallecer, Okay. ¿sí? Entonces, yo soy una fiel creyente por mi trabajo, por mis conocimientos, por lo que he podido constatar, de que es nada más un paso a otra forma de experiencia. Okay. Verdaderamente esto continúa, no morimos, cambiamos de forma nada más. Y después, pues hay muchas cosas, muchas cosas, ¿verdad? Que a mí digamos que me atraen de ese momento que a mí no me daría miedo. A mí no me daría miedo, yo sé que voy a morir tranquila, feliz. Precisamente esta parte me ha hecho disfrutar la vida, disfrutar cada momento, no pelear con nadie, quedarme tranquila, no engancharme con las cosas, no apegarme a nada, ¿verdad? Sí. Claro que sí tenemos todos temores como que porque somos humanos, ¿verdad? Y entonces, obviamente sí le temes más, como todo el mundo dice, es que yo no le temo a mi muerte, le temo a que se me muera alguien querido. Claro, por supuesto, porque somos humanos y lo vamos a extrañar y nos va a doler y etcétera, etcétera. Entonces eso es inevitable, eso hay que aclararlo. El duelo, y por eso se llama duelo, es porque duele. Sí. Es inevitable porque nuestra calidad de seres humanos terrícolas, ¿verdad? Eso va a ser inevitable, ¿sí? Sin embargo, como te digo, si tus creencias es de que hay algo más allá, pues entonces falleces con mucha más tranquilidad, con mucha más paz, ¿verdad? Claro. Y dependerá, como te digo, es un momento de creación. Si tú quieres que esté ahí presente alguien particular, ahí va a estar. Si tú quieres que esté tu ángel guardián, ahí va a estar. Si tú quieres que esté tu papá que falleció hace 10 años, ahí va a estar. ¿Sí? Si tú quieres que esté ahí, ahí van a estar, esperándote. ¿Sí? Y siempre hay alguien, un ser de luz, un ángel, alguien, siempre que te ayuda en esos momentos. Entonces, no estamos solos, no morimos solos tampoco, nadie muere solo, ¿sí? La gente puede creer que mueras solo, dependiendo del estado mental en el que moriste, porque ese es inmediatamente el estado mental en el que te quedas, ¿sí? Ya cuando dejas el cuerpo. Entonces, por eso también es importante hacer que las personas mueran en paz y tranquilos, y acercarse a hablar con ellos, ¿sí? Y decirles, bueno, pídele a Dios que venga por ti. ¿Quién te gustaría que estuviera aquí? Pues que tu mamá, pues que venga a recogerte tu mamá, o tu hermano, o un amigo tuyo, ¿verdad? Y todo eso es un momento, como te digo, es un momento de creación, ¿sí? Pero bueno, mucho tiene que ver, como te digo yo, con tus conocimientos, con lo que sepas del tema, ¿verdad? Yo les sugiero a los que quisieran leer sobre el tema, te digo, hay unos libros maravillosos que te pueden dar esta paz que necesitas para el proceso de la muerte. Ojalá que los encuentren, a veces son libros que no son tan fáciles de encontrar. Pero hay un libro particular que se llama En Casa con Dios, ¿sí? Que es de la serie de Conversaciones con Dios de Neil Donald Walsh, que está maravilloso. Específicamente que se llama En Casa con Dios, creo que se llama. Y específicamente el libro que habla sobre la muerte, sobre el proceso de la muerte. Y está bien bonito, ¿verdad? Ojalá que todos lo puedan leer. Y si acaso no lo encuentran, búsquenme en el Facebook y escríbanme por Messenger y con todo gusto se los paso. Creo que por ahí lo tengo yo en PDF. Porque es algo bien maravilloso. Te quedas con mucha paz de cómo se vive, cómo es el proceso de la muerte, ¿verdad? Es una información que se le dio a esta persona, ¿verdad? En una conversación con Dios. Claro que yo dejo a criterio que la gente lo lea y si quiere creerlo, que lo crea, y si no lo quiere creer, pues que no lo crea, no pasa nada, porque al final te digo, pues cada quien cree en lo que quiere creer, ¿verdad? Sí. Pero bueno, a mí ese libro me dio muchísima paz, ¿sí? Si alguien quiere también algún libro que tenga que ver con cómo procesar y cómo manejar los duelos en casa, sí, les recomiendo mucho, que está muy práctico, el libro de Marta Alicia Chávez que se llama Todo pasa y esto también pasará. Está muy bonito, está muy práctico, creo que también puede ayudarle a muchas personas. ¿Sí? Así es que, bueno, pues creo que con eso podemos cerrar, porque te digo, es un material muy bonito que les va a ayudar a todos. Ojalá que lo consigan y pues como quiera estoy a tus órdenes y en cualquier otro momento quieren volver a platicar del tema. No, muchas gracias. La verdad yo encantadísimo de estos temas. Raza, sabemos que es un poquito sensibles, pero te tienen que hablar. Digo, sí. Es parte de la vida. Claro, o sea, y me gustaría que este espacio fuera justamente para hablar de los temas a lo mejor que no tienes con quién o no sabes a quién preguntarle. O sea, por eso me gusta traer a gente tan interesante como hemos traído hasta ahorita, de diferentes temas para que, pues,
aquí está la información, por si les interesa. Claro que sí. Pero pues bueno, banda, muchísimas gracias, Edna, por venir. Ahí si a la banda les gusta, ahí comenten si quieren que Edna venga otra vez. La verdad, yo encantadísimo aquí de echarnos otra platicadita. Pero, claro que sí. Pues bueno, banda, nos vemos la otra semana en YouTube y Spotify. Chao.